vamos a ver la necesidad de la encarnación. Y dice Santo Tomás, cuidado con la palabra necesario, que puede tener dos interpretaciones. Una cosa puede ser necesaria en absoluto o de modo relativo. Por ejemplo, para mí es absolutamente necesario el aire, porque si no, no puedo respirar, no puedo vivir, me muero. Pero para mí también puede ser necesario ahora mismo un coche para irme de aquí a Córdoba. Pero si no tengo coche voy a llegar a Córdoba igual, con más trabajo, con más cansancio, más mojado, pero voy a llegar igual. Entonces, es que yo necesito un coche. Bueno, sí es verdad que lo necesitas, pero podrías pasar sin él. Ahora, sin aire no puedes pasar. Necesidad absoluta. Y la otra es necesidad relativa. Por tanto, ¿qué necesidad de estas dos tiene la encarnación del Verbo? Pues vamos a decirlo de golpe y luego lo explicamos. La encarnación del Verbo no era absolutamente necesaria. Podría no haber tenido lugar, pero lo tuvo. Vamos a ver cómo. Porque la reparación del género humano podría haberse dado de muchas maneras. Totalmente gratuita y libre. Que Dios hubiera tenido un decreto. Os perdono a todos. Y ya está. Con alguna congrua reparación, que se dice en teología congrua. Congrua es cuando tiene una relativa proporción. Y condigno es cuando es necesaria la condición. Bueno, podría haber Dios redimido al mundo con una congrua reparación. Por ejemplo, pidiéndole al hombre penitencia de sus pecados, realizada con sus fuerzas naturales. Y hubiéramos quedado redimidos, si Dios lo hubiera dispuesto así. Tercero, podría haberse exigido al hombre una reparación de justicia imperfecta. Imperfecta, o sea, dando Dios al hombre lo que después le pide. Como un padre que le da a su hijo un dinero y el hijo luego con ese dinero le compra a su papá la corbata el día de Reyes. Bueno, pues así son las cosas que nosotros le damos a Dios, en estado de gracia. Nuestros méritos, nuestras satisfacciones, nuestras obras buenas. Por eso no hay que nunca descansar en nada de eso. Porque todo eso que le estamos dando a Dios es porque Él nos lo ha dado a nosotros. Oh Dios, que con tu gracia inspiras y acompañas nuestras obras. Porque si no fuera por su gracia. Pero entonces, ese mérito establece una igualdad proporcional entre la deuda y lo pagado. Pero no establece una dignidad, una igualdad entre el ofensor y el ofendido. Porque el ofensor al final me perdona también gratuitamente. No hay una reparación exactamente proporcional. ¿Y cuál es la otra posibilidad de redimirnos Dios? Con una reparación de justicia estricta y perfecta, que establezca la igualdad absoluta entre la deuda y el saldo, y entre el ofensor y el ofendido. Y así es como Dios nos quería redimir. Pero esto era imposible. Vamos a ver cómo lo disipamos. ¿Cómo va a haber una igualdad total del hombre pecador con Dios si es imposible que la haya, porque la distancia es infinita? ¿Y cómo va a haber un equilibrio total entre la deuda que yo he contraído y lo que yo pago si yo no tengo capacidad de pagar esa deuda porque soy insolvente? Pues esto lo resuelve la omnipotencia divina, maravillosamente con la encarnación. Vamos a verlo. La encarnación del Verbo no fue absolutamente necesaria para la reparación del género humano, apartado de Dios por el pecado. Si Dios hubiera querido librar al hombre del pecado, dice Santo Tomás, sin exigirle satisfacción alguna, no hubiera obrado contra la justicia. Y lo explica con ejemplos civiles, pero no me quiero alargar. Dice, cuando Dios usa de misericordia, dice Santo Tomás, no obra contra su justicia. Esto es maravilloso porque se suele contraponer la misericordia a la justicia. Y en Dios no se contrapone. Dios no contradice su justicia al ser misericordioso, sino que hace algo que está por encima de la justicia.
como el que diese de su peculio 200 denarios a un acreedor a quien no debe más que 100, tampoco obraría contra la justicia, sino que se portaría con liberalidad y misericordia. Pues por eso San Pablo llama al perdón donación. Donaos unos a otros como Cristo se os donó, porque el perdón es misericordia. Entonces Dios podía habernos redimido como hubiera querido, sin la encarnación, pero para la reparación del género humano en plan de justicia estricta y perfecta, fue absolutamente necesaria la encarnación del Verbo o de otra cualquiera de las divinas personas, que se podría haber encarnado. ¿Por qué? Porque para una satisfacción de condigno, que se llama en teología, o sea, según la justicia estricta, se requiere, volvemos a repetir, que lo que se dé sea tanto como la deuda que se tiene, y que el ofendido sea tan grande como el ofensor, o al revés. Pero ¿quién es el único en el mundo que podía reunir esas condiciones? El Verbo, el Hijo único de Dios, que es el único que es tan grande como Dios y que puede pagar todo lo que Dios exige, toda la deuda. Entonces el pecado abrió entre Dios y los hombres un abismo infinito, que era imposible rellenarlo por parte del hombre, si Dios le exigía al hombre una reparación estricta en justicia. El hombre podría haber dado a Dios una reparación imperfecta, que es lo que le damos siempre. Es que vamos a hacer una hora de reparación, vamos a hacer un rosario de reparación, vamos a tomar disciplina a toda la comunidad para reparar. Bueno, sí, está muy bien, se le demuestra al Señor el amor, pero reparas muy poco. Reparas porque Dios es tan misericordioso y tan bueno que te mira con cariño y dice, fíjate, que se está quitando el postre un mes esta comunidad para reparar los pecados, o que esta monjita se ha puesto el cilicio, o que la otra se ha puesto, yo qué sé, pues fíjate, eso el Señor, pero eso al Señor no hay proporción ninguna, no hay proporción. ¿Con qué hay proporción? Con la misa. Misa perfectamente proporcional. Porque yo cuando me piden oraciones, que me las piden todos los días, porque la gente es muy buena y tiene mucha fe y confía mucho en la oración de los sacerdotes, a pesar de la que está cayendo, y me piden oraciones todos los días, y yo digo, mire usted, les tengo a mi ángel de la guarda hecho el encargo de que en el altar, cada día, al día siguiente, me recuerde las intenciones que me han puesto el día antes. Y si yo no me acuerdo, es culpa de él, no es mía, y que las lleve él al altar del cielo. Por eso digo el canon romano, porque dice el canon romano, el más perfecto de todos, sin disputa posible, y en latín suena precioso. Y yo digo, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel. Y entonces yo ahí a mi ángel de la guarda también se lo digo. Pero, ¿por qué yo digo a las personas? Pues sí, si ese día todavía me gusta rezar las 3 partes del rosario, pero en fin, si no he rezado el rosario, pues sí, le voy a encomendar en el rosario. Le voy a encomendar, y yo le encomiendo, pero no me quedo tranquilo. No me quedo tranquilo, porque es mi oración. Ese rosario lo rezo yo distraído, lo rezo con mis pecados, lo rezo un desastre, como hago todo, un desastre. Pero la misa ya no es mi oración. La misa es la de Jesucristo. Y eso ya iguala todo, proporciona todo. Pues eso es lo que hizo la encarnación. Igualó lo que era inigualable, rellenó el abismo que era insalvable. Y solo un hombre Dios, un hombre que al mismo tiempo fuera Dios, o Dios que se hiciera hombre, podía salvar la distancia infinita entre Dios y nosotros y pagar la deuda totalmente y con bienes propios. Por tanto, después de haber dicho si era en absoluto o relativamente necesaria, concluimos. La encarnación del Verbo fue el modo más conveniente de redimir Dios al hombre entre todos los modos posibles. ¿Por qué? Primero, para movernos al bien, porque la encarnación estimula nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza, aviva la caridad, porque amor con amor se paga, y nos hace plenamente partícipes de la divinidad por la gracia santificante, y nos da en Jesucristo el modelo de toda virtud. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso sin la encarnación no lo tendríamos.
O sea que lo primero que hace la encarnación es movernos al bien. Lo segundo que hace, apartarnos del mal. La encarnación nos libera de la esclavitud de Satanás, porque Cristo venció al demonio y al pecado para que nosotros podamos vencerles, unidos a Él, a Cristo. Segundo, la encarnación es la cosa más excelsa, más preciosa, más entusiasmante, porque eleva la dignidad humana a una altura inconcebible. Porque la humanidad, el hecho de ser hombre, queda hermoseado para siempre con la encarnación del Verbo. Y por eso esa encarnación nos mueve a no profanar nuestro cuerpo con el pecado, nuestra humanidad. Y por eso dice San León Magno: reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y hecho partícipe de la divina naturaleza, no quieras volver a la vileza de tu antigua condición. Nos quita la presunción, porque la encarnación de Cristo es totalmente algo gratuito para nosotros, se hizo sin méritos nuestros ninguno, pura gracia y misericordia suya, y eso nos recuerda que nada tenemos de nosotros mismos, que todo nos ha sido dado en Cristo, y nos quita la soberbia dándonos el más sublime ejemplo de humildad. Se anonadó, se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, como un hombre cualquiera, etc. Y nos libera del pecado al aplicarnos la satisfacción que Cristo ofreció por nosotros. El hombre no podía satisfacer por sí mismo, y la solución maravillosa, repetimos, fue juntar Dios las dos naturalezas, divina y humana, en la sola personalidad divina del Verbo.